comenzamos nuestro mensaje en el día de hoy. Sabéis que estamos tocando el libro de Ageo y hemos denominado a esta serie de predicaciones Es Tiempo. Okay, we're on our series about It Is Time or On Time in the book of Haggai. Y vamos a estar hablando de los versículos del capítulo 2 de Ageo que van del 15 al 19. We are going to be preaching on chapter 2 from verse 15 to 19. So if you can open your Bibles. Y estaréis de acuerdo conmigo, por lo que vamos a comentar luego a continuación, que todos tenemos fechas importantes en nuestra vida. And I think that you will be agree with me that everybody we have important dates in our schedules on our lives. Esta semana hemos estado recordando la fecha del 17 de agosto del año 2017. This week we have been doing memories about 6 years ago on 17th of August. Día en el que sucedió un atentado terrorista en Barcelona que causó 15 víctimas mortales y 131 heridos. We have been doing memory about the terrorist attack in Las Ramblas in Barcelona. Do you remember that? Y seguro que nos acordamos incluso de dónde estábamos cuando nos enteramos de la noticia. And I'm sure that everybody knows where we've been when we hear about that terrorist attack 6 years ago. Y lo mismo podríamos decir de otros sucesos como el 11S, cuando ocurrió el brutal atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. See, and we can say the same about the terrorist attack in New York, in the two towers. Hay fechas que están marcadas en nuestra memoria y todos tenemos fechas importantes en nuestra vida. Yeah, there are a lot of dates that there are marks in our memory, right? A pesar de lo que dijo Pablo la semana pasada, que me olvido de las cosas. So Pablo, I was making jokes the last week about Máximo because I say the last week that he always forgets things because of the age, you know. Yo recuerdo también perfectamente muchas fechas. But I remember perfectly a lot of dates. Recuerdo el cumpleaños de Lidia, I can remember my wife's birthday, la fecha del nacimiento de cada uno de nuestros hijos que indeleblemente están grabadas en mi mente, and also the birth date of everybody of my sons. I can remember it perfectly. como también la fecha del cumpleaños de nuestros nietos, And also the birthday party of our granddaughters. como no también la fecha de nuestra boda. And also our wedding date. Todas estas fechas están allí en el calendario. All of those dates are marked in our calendars, in our Incluso schedules. recuerdo algunas fechas con precisión de días donde sucedieron cosas importantes para mi vida y para la vida de mi familia. And also I can remember some special dates when something special happened in my life or in my family life. Cuando traemos a nuestra mente algunas de estas fechas señaladas, When we bring back those dates to our minds, those specific dates, nos hacemos una invitación a visualizar mentalmente hechos que no olvidamos o que nunca queremos que queden en el olvido. we are inviting ourselves to remember some things that we will not or we cannot forget. Y cierto es que somos conscientes también de que cada día recordamos menos cosas. And also we are conscious that every day we remember less things. Porque nos preocupa en sobremanera el olvidar. Be- Porque no recordar es como si una parte de nosotros se vertiera o se escurriera por el desagüe. Because when we don't remember things, it's like those things never happen. Y en el otro extremo de la coyuntura de olvidaditis, And on the other side about forgetting things, se encuentran personas que sufren el síndrome de hipernesia. we can find some people that they suffer the syndrome of hypernesia. Podríamos llamarla así, que es el exceso de recuerdos, un trastorno de la memoria realmente extraño que les hace pues tener una mente autobiográfica prodigiosa. That's when the people remember too much thing.
things. They think a lot about their past, and they are bringing back a lot of memories every time, remembering a lot of things. Leí que hay contabilizados 13 personas en todo el mundo que tienen este síndrome de recordar de forma obsesiva todos los recuerdos de su vida pasada. I found out this past week, that only 13 people in all the globe have that syndrome of remember everything, or all the things. No sé si nos gustaría a nosotros tener una memoria así. I don't know if you like to have that kind of memory, remembering everything. Y pensaba en todas estas cosas porque a medida que vamos terminando esta serie basada en el libro de Ageo, And I was thinking on those things because we are now about to finish this series on the book of Haggai que hemos titulado Es tiempo, that we have entitled It's Time. nos vamos también dando cuenta que hay algunas marcas de tiempo importantes en este libro. We are realizing that there are some special milestones in that book. Fechas que nos dan el escenario para los oráculos del profeta. Dates that mark the prophecies of the prophet. Fijaos, en el capítulo 1 comienza el libro Ageo en el versículo 1 diciendo: en el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes. For example, in chapter 1, it says, in the second year of the King Darius, on the first day of the 6th month. Comienza el segundo capítulo también con una fecha, en el 21º día del séptimo mes. In chapter 2, we find the same. Y en el capítulo 2, versículo 10, en el 24º día del noveno mes. And in chapter 2, verse 10, we have another date, another important date. Del mensaje de los primeros 4 versículos de esta última fecha, que corresponde al 18 de diciembre del año 520 a.C., And we have the exact time of that sermon that Haggai preached. It was on December 18 of 520 before Christ. Bueno, de estos 4 primeros versículos que van del 10 al 14 nos habló Pablo la semana pasada. About those last verse, I was talking the last week. Habían pasado exactamente 3 meses desde que comenzaron a reedificar, a reconstruir el templo. But having passed 3 months since they started building the foundation of the temple. Habían pasado 2 meses y 3 días desde el último mensaje de Ageo. Then 2 months and 3 days after the last sermon of Haggai. Y pasarían 5 años hasta que finalizaran la reconstrucción y el templo fuera dedicado. And they spent 5 years building the temple until it was open. Y si recordáis, en este último oráculo del profeta, And if you can remember, in this last prophecy, comienza con 2 puntos muy importantes. it started with 2 key points. Son preguntas que arrojan para nosotros una serie de consideraciones. Are questions that we need to consider. La primera es que la santidad no es contagiosa, lo estuvimos escuchando la semana pasada. The first thing is that holiness is not something that you can earn. La santidad debe ser deliberadamente buscada y cultivada en una relación personal e íntima con Dios. But you need to grow that holiness in an intimacy with God. Y la segunda conclusión, por la pregunta del profeta también, es que el pecado es contagioso, sí es contagioso. And the second thing, and the most important thing, is that sin is contagious. Como alguien dijo, el pecado es como la salsa de los espaguetis. Somebody- Mancha todo lo que toca. Somebody said, sin is like the sauce of the spaghettis. It have a stain in everybody that it touch. Y es una realidad que el pecado es contagioso y lo corrompe todo. and it's a reality that sin is contagious and it breaks everything. Por eso es necesario promover la pureza en nuestros corazones. That's why it's necessary to promote holiness in our hearts.
Porque por mucho que lo pensemos y creamos, nosotros no podemos controlar el pecado. Because we cannot control the sin. Dice Miguel Núñez en una de sus frases que el pecado te llevará más lejos siempre de lo que pensabas ir. El pastor Miguel Núñez says, sin will always leave you more than you can think. Te costará más de lo que querías pagar It will cost you more than you can pay, y te mantendrá más tiempo del que planeabas quedarte. and it keep you more time than you were thinking. El pecado es contagioso Sin is y contagious, no lo podemos controlar. and we cannot control that. Así que haciendo un pequeño flash, recordemos brevemente el trasfondo del libro de Ageo para comentar los versículos en el día de hoy. So doing a small summary, we are going to see the background of that small book. Después de regresar del exilio al pueblo de Dios, se le encarga reconstruir el templo. After they come back from the exile, they are in charge of rebuild the temple. Y sentaron las bases, los fundamentos con entusiasmo, And they put the foundations. pero debido Gracias, Jaume. a la oposición y sus propias prioridades egoístas, abandonaron el trabajo durante 16 años. But because of the opposition and their own thinking, they left the work during 16 years. Y Ageo entonces fue llamado a la escena para promover que de nuevo el pueblo de Dios volviera al trabajo de reedificar el templo. And then Haggai is calling to action to promote that rebuilding of the temple. Y después de poner a Dios en el centro de sus vidas, se pusieron a trabajar haciendo lo que estaban llamados a hacer. Then, after they put God in the center of their lives, they started doing what they have been calling to do. Y así es como termina el primer capítulo del libro de Ageo. That's how the first chapter of Haggai ends. Hace 2 semanas aprendimos que Dios obra su camino y su voluntad para su gloria. 2 weeks ago, we learned that God works in His own will and always for His glory. Y Él nos lleva a través de tiempos de temblor para que seamos salvos, lo que resulta en shalom, en paz. And He's guiding us in those times. And what God does is to shake us to give us salvation, then to give us shalom, that means peace. Dios, por medio del profeta Ageo, le dice a su pueblo que yo haré la paz en este lugar. God, through the prophet Haggai, says that I will give peace in that situation. Pero ahora ya han pasado 3 meses desde que iniciaron la reconstrucción del templo. But now 3 months have been passed since they start rebuilding the temple. Y entonces la gente empieza a preguntarse, pero ¿dónde está la bendición de Dios? And people start asking, where is the blessing of our God? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta en tu vida? ¿Dónde está la bendición de Dios? Did you ever ask this in your life? Where is the blessing of our God in my life? ¿Realmente vale la pena seguir a Dios? It's really something that matters to follow our God. ¿Por qué estoy luchando cuando estoy tratando de hacer las cosas bien? Why I'm fighting when I'm willing to do the things right? El texto de hoy es realmente la segunda parte del sermón de Ageo. So the Bible verse that we are going to observe today are the second part of the sermon that Haggai preached. Así que retomamos su predicación comenzando en el versículo 15 del capítulo 2. So we are going to start his sermon reading what he said. Y dice el versículo 15: We are going to start in verse 15. I'm not going to translate the Bible verse, so you can follow in your Bibles. No. Dice: ahora piensa cuidadosamente en esto desde este día en adelante. Considera cómo eran las cosas antes de que se pusiera una piedra sobre otra en el templo del Señor. Cuando alguien llegaba a un montón de 20 medidas, solamente habían 10. Cuando alguien iba a una cuba de vino para sacar 50 medidas, solamente habían 20.
Golpeé toda la obra de tus manos con tizón, moho y granizo, pero no te volviste a mí, declara el Señor. A partir de este día, desde este 24º día del 9º mes, meditad cuidadosamente en el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Piensa cuidadosamente. ¿Todavía queda alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid y la higuera y la granada y el olivo no han dado frutos. A partir de este día te bendeciré. Bueno, nuestro esquema de la predicación del día de hoy es simple y fácil de recordar. Digo que nuestro esquema de la predicación es fácil de recordar. Son 3 R's, 3 puntos principales. So I'm going to do the summary of the preaching. The key points are 3, and the 3 of them start with R. Reflexiona, Reflect, regresa, come back in Spanish, recibe. and receive. Y a medida que vamos caminando por el pasaje, estas 3 palabras se hacen evidentes y veremos que el orden también de estas 3 palabras es realmente importante. So while we are walking through the passage, we're going to realize that those 3 words are very important. En otras palabras, la mayoría de nosotros no vamos a regresar al Señor hasta que primero reflexionemos. In other words, I think that most of us, we are not going to come back to the Lord until we reflect. Y no podemos recibir las bendiciones de Dios hasta que reflexionemos y regresemos a Él. And we cannot come back to the Lord until we rethink a lot of things in our lives. Así que primero, la primera R es reflexiona. So the first R is reflect or rethink. Ageo está tomando un tema que ya resaltó en el primer capítulo y una vez más se nos dice que pensemos cuidadosamente. Haggai is repeating the same exact phrase that he was preaching at the beginning, and he says again, please think or on your ways, or keep your eyes on the ways that you are walking by. Y este es el tema principal del libro. And that's the key point of the whole book. Y es el tema principal y exclusivo porque en 5 ocasiones se nos invita a la reflexión. In 5 times, Haggai is remembering that phrase, saying, think on your ways, think on the way that you are walking, think on your life. En el capítulo 1, en los versículos 5 y 7, se menciona esta misma expresión. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexiona acerca de tus caminos. Sigue. En el capítulo 2, versículo 15, hemos leído ahora, pues, reflexionar desde este día en adelante antes de poner piedra sobre piedra en el templo del Señor. Y en el versículo 18 se nos dice, reflexionar desde este día en adelante, desde el día 24 del mes 9º, el día en que son puestos los cimientos del templo del Señor, reflexionar. En el idioma bíblico, reflexionar significa poner tu corazón en el camino. In biblical words, to rethink means to put your heart on the way. Literalmente significa lleva tu mente a influir en tus caminos. That's the literal translation. Put your mind on the way that you are thinking. La nueva traducción viviente dice, mira lo que te está pasando. Another translation says, look what is happening to you. What is happening to you. Y comenzamos en ese versículo 15 donde dice, ahora piensa cuidadosamente en esto a partir de este día. Considera cómo están las cosas antes de que se pusiera la primera piedra en la obra de reconstrucción del templo del Señor. Y Ageo les está pidiendo que consideren cuidadosamente cómo funcionaba la vida con el Señor. And again, Haggai is calling them to give carefully thought
to this from this day on. Y también cómo funcionaba la vida cuando el Señor no estaba en el centro de sus vidas y se habían puesto ellos como prioridad de sus propias vidas. And also how were their lives when God was not in the center of their lives. Durante casi 2 décadas ellos se pusieron de forma egoísta en el centro de sus vidas y las cosas se desmoronaron. Almost during 20 years, they were on the center of their lives instead of God. Por eso es que el profeta les dice, mira, cuando alguno llegaba a un montón de 20 medidas solamente había 10. Y cuando alguien iba a una cuba de vino para sacar 50 medidas, solamente habían 20. That's why Haggai is doing all those kind of observation in verse 15, 16, 17. O sea, en tantos por cientos podríamos decir que la cosecha de granos había bajado un 50%, la de vino un 60%. We can say that the harvest was like 50% and the wine was like 60%. Ageo les está recordando cómo lo que había ocurrido en este tiempo en el cual trabajaron en la viña, trabajaron en los campos, pero no habían trabajado en la reconstrucción del templo del Señor. Ageo is remembering them that all of those years that they have been working in the vineyard, in the fields, they don't have earning anything. Y les quiere llevar a esa situación en la que reflexionen y piensen lo inútiles que habían sido sus esfuerzos. So they want to put them in that situation to think of the futilities of the life and the things that they are doing. Y por eso Dios trajo su disciplina, And that's why God discipled them, porque estaban persiguiendo cosas equivocadas. because they were following the wrong things. Y en el versículo 17 nos ayuda a ver lo que Dios estaba detrás de todo lo que había sucedido. In verse 17, we can realize that God was behind everything that was happening in the people of Israel. Y les dice, golpeé toda la obra de tus manos con tizón, moho y granizo. He says, I struck all the work of your hands with blight, mildew, and hail. Y el versículo 18 se le dice al pueblo por 2 veces que piense cuidadosamente. And in verse 18, for 2 times, God said, give carefully thought. Give carefully thought. Desde ese día, 18 de diciembre, From- pensad cuidadosamente. From that day, from that 18, December 18, think carefully. Piensa cuidadosamente en el día en que se comenzaron a poner los cimientos en el templo del Señor. Think carefully on the day when the foundation of the Lord's temple was laid. Y aunque pudiéramos quedarnos con el aspecto negativo de esa experiencia del pueblo de Israel, So even when we can keep only the negative things of that situation, Dios los estaba llamando no a enfocarse en el tiempo que habían dejado de trabajar en el templo, God is calling them not only to focus on that time that they were doing another things instead of rebuild the temple, but sino que Dios los quería enfocar en el día en que regresaron al trabajo, a la reedificación del templo. God wants to lead them to that day on the path that they were putting the foundation of the temple. Esta es una buena palabra para nosotros, I think that's a good word for us. porque en lugar de estar encerrados en el dolor del pasado y quizás sofocados por la vergüenza, Because instead of to keep ourselves thinking on the past and on the shame that we had, has de recordar dónde estás ahora. we need to remember where we are now. Piensa en las cosas que estás haciendo bien de acuerdo a la voluntad de Dios. We need to think on those things that we are doing right in the will of God, in God's will. No en las cosas que arruinaste en el pasado. Not on the things that we ruined on the past. Estamos llamados a pensar, a reflexionar cuidadosamente sobre nosotros. We have been called to think
carefully about ourselves. Debemos de aprender de esto ahora también. So we need to learn about this now. Que la única manera de encontrar satisfacción es poner a Dios en el centro de nuestras vidas. That the only way that we can find satisfaction is to put God in the center of our lives. Y hacer las cosas de la manera que Él ha determinado. And do the things as God thinks for us. Salomón descubrió esta verdad y ahí tenemos el libro de Eclesiastés que te recomiendo que leas. Solomon discovered that truth that I recommend you that you can discover also, and he wrote the book of Ecclesiastes. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que Dios está detrás de las dificultades que enfrentas? Did you ever think about that God is behind of all the difficulties that you are facing? Porque muchas veces cuando estamos en dificultades, a veces pensamos que la causa de nuestras dificultades es Satanás, la mala suerte o alguna mala decisión. Because sometimes when we face some difficulties, we think that it is Satan or is another thing that is doing something on us. Y claro que es verdad que las circunstancias a veces son instrumentos que Dios utiliza también para nuestra vida. And I think that circumstances are things that God wants to use for our lives. Sin embargo, la realidad, la verdad, es que Dios a través de las dificultades quiere sacar de nosotros, quiere refinar nuestras vidas, quiere perfeccionar nuestras vidas. But the truth is that God wants to perfection our lives through difficulties. La verdad es que Dios emplea su sabiduría absoluta también y sus recursos infinitos para lograr sus fines, que son santos y perfectos. So God is so wise that He always is thinking what will be the best for our lives in the midst of that difficulties, Y eso incluye todo. and that includes everything. Las circunstancias en las cuales nos encontramos no tienen nada que ver con la buena o la mala suerte. So the circumstances that we are facing, they have nothing to do with bad or good luck, Sino que sirven a los propósitos de Dios de instruir, perfeccionar y formarnos. but they serve to the purpose of God to perfection us. Son para nuestro bien y para la gloria de Dios. They are for our good and for His glory. Dice el Salmo 76, 10, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. ¿Cuál es? El 76:10, Salmo 76:10. Psalm 76 verse 10 says, "Surely your wrath against mine king brings you praise, and the survivors of your wrath are restrained." Así que, en primer lugar, debemos de reflexionar. So on the first time we need to rethink or reflect ¿Dónde estamos ahora? where we are now, Olvidando de nuestro pasado. forgetting some things about our past. ¿Cuál es nuestra situación ahora? What is our situation right now? ¿Cómo está involucrado Dios en nuestra vida? How is God involved in our life? La segunda R es regresa. The second R in Spanish is regresa, in English is come back. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Why everything is happening? ¿Fue porque a Dios les gustaba castigar arbitrariamente a su pueblo? You think that it is because God wants to punish the people just for fun? No, para nada. It's not. El propósito de Dios siempre es restaurador y redentor. God's purpose on our lives always is restore, not to punish. Dios estaba tratando de hacerse ver para que reflexionaran y luego regresaran a Él. God was trying to call their attention to Him. Y vemos esa intención de Dios en la segunda parte del versículo 17. And we can see the willing of God in the second part of verse 17. Dios a través del profeta les dice, sin embargo, no volvisteis a mí, declara el Señor.
segunda parte del versículo 17. 117. The second part of the verse 17 says, "Yet you did not return to me, declares the Lord." Y Ageo había tratado de describir los tiempos vividos anteriormente, eran desesperados, y el rendimiento de los productos, de aquello que habían sembrado, era escaso, no era lo que ellos esperaban. So as we say a few minutes ago, all the result of the harvest and everything of the works of their hands that they were doing were not the results that they were waiting for. La vida era más dura de lo que ellos esperaban. Life was too hard, more than they were waiting. Y seguramente desde esa situación, la mente humana podría pensar de esta forma. And if we take a look at that situation, the human thing can say this: Necesitamos algún tipo de reforma agrícola, algún nuevo procedimiento para que la tierra rinda más. we need to do something about our fields because our lands are not producing what we are wanting for, and we need to improve our work. Or ¿Cómo vamos a solucionar el problema de estas exiguas o escasas cosechas? how we can solve that situation with the harvest, that we have nothing to take. ¿Qué hacer para que lo sembrado, ¿verdad?, y lo recogido sea de acuerdo a la previsión que nosotros hemos hecho? What we can do to have the same harvest that we saw. Pero para el profeta el problema no estaba en la agricultura, no era agrícola, sino espiritual. But for the prophet, the problem was not in the agriculture, it was a spiritual problem. Lo que faltaba no era la eficacia o el saber hacer, sino la bendición de Dios. The lack of things was not a product of the harvest, and so it was God's blessings. Porque el meteorólogo puede predecir el tiempo, pero sigue siendo Dios quien lo envía. Because the weatherman can say this about the time of this day or the next week, but it is God who is sending that weather. Fijaos que por todo lo que hemos visto a través del libro del profeta, a estas alturas ya sabemos cómo interpretar las referencias en la construcción del templo. And we have a lot of information right now about how they were putting that foundation of the temple. La reconstrucción del templo es la condición previa que Dios había exigido para la bendición. We can say that the rebuild of the temple was the condition for rebuild their spiritual lives. Porque el fracaso en las cosechas y el fracaso en la obediencia van juntas. Because the lack of harvest and the lack of obedience, they go together. La esencia del problema es que estaban actuando como si la vida transcurriera sin involucrar a Dios en la misma. The essence of the problem is that they were running their lives without thinking on God, or without putting God on the center of their lives. Y como si la gracia les perteneciera de por sí, sin tomar en cuenta lo que Dios les había mandado. And they thought that they were the owners of the grace of God without obedience. Por eso el Señor les declara: a pesar de todo lo que habéis vivido, ninguno de vosotros se volvió a mí. That's why says in the second part of verse 17 that nobody returned to him. Hay un autor que, parafraseando esta expresión, dice: pero no me quisisteis. There is an author that says something like that, but you won't love me. Es en este punto donde encontramos la frialdad del corazón humano. It is in that point that when we find the coldness of the human heart. Pero también encontramos la herida en el corazón de Dios. But also we can find a scare in God's heart. No me quisisteis. You won't love me.
Y You es didn't interesante- love me. Sí, y es interesante anotar que a pesar de que sus manos estaban de vuelta en el trabajo, sus corazones estaban muy lejos. And it's interesting that they were working with their hands, but their hearts were ahead. El problema siempre es del corazón. The problem always means to be with our hearts. Dice el Salmo 51, 17, versículo 17, lo que Dios busca Psalm 51 verse 17 says, what God is wanting, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. the sacrifice that God wants is a spirit, a brokenness of spirit. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. You won't rebuke a repent heart. Ocurre que muchas veces somos obstinados, tan obstinados, que Dios puede estar tratando de llamar nuestra atención a través de pruebas, de aflicciones, pero nos negamos a regresar a Él. But sometimes we can be so stubborn that God is calling us and we are still doing the same things. Te animo a reflexionar en estos versículos que voy a leer ahora, que pueden sacudir nuestra alma y para hacernos reflexionar y también tomar la dirección correcta, regresar al Dios si es que te has alejado. I'm going to share with you some things that I think that are important to put our minds again in God. If you think that or you feel that you are ahead from God, I think that it can help you. Jeremías 5:3 dice, oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? You can find in your Bible Jeremiah 5 verse 13. Los golpeaste, pero no sintieron dolor. Los aplastaste, pero se negaron a corregir. Hicieron sus rostros más duros que la piedra y se negaron a arrepentirse. Isaías 9:13. Isaiah 9:13 says, Pero el pueblo no ha vuelto al que los golpeó, ni han buscado al Señor Todopoderoso. Y el profeta Amós en el capítulo 4, versículo 9 dice también, muchas veces golpeé tus jardines y viñedos, los golpeé con tizón y moho, las langostas devoraron tus higueras y olivos, pero no has vuelto a mí, declara el Señor. Cuando yo leo estos pasajes, se me va la imaginación y estoy pensando cuál es el sentir de Dios. Y estoy pensando, when I read those texts, my imagination flows away, and I like to think, what is God thinking about me in that time? y lo que estoy viendo es esa súplica apasionada de Dios llamando a su pueblo a regresar a Él. And what I say when I read those passages is God claiming for His people. El profeta Zacarías, que ministró más o menos en el mismo tiempo de Ageo, fíjate lo que dice en el versículo 3 del primer capítulo de su libro. Y esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Zechariah chapter 3 verse 10 says, what is the Almighty God says? Esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. That's what the Almighty God says. Vuelve a mí, declara el Señor Todopoderoso, Come back to me, declares the Lord Almighty, y volveré a ti. and I will come to you. ¿Estás listo? Are you ready? Reflexionarás Will you reflect on that, rethink on that? y luego regresarás en arrepentimiento. And then you will come back to Him in repentance? Reflexiona. Reflect on that, rethink Regresa. on that. Come back. Y tercera R, recibe. And the third R, receive. Después de reflexionar y luego regresar, After reflect and come back, Dios promete que recibiremos bendición. God promises that we will receive a lot of blessings. Aunque su respuesta a veces no sea tan específica como en el calendario del profeta Ageo. Sometimes we can wait for a specific date or blessing as we can found in the book of Haggai, but probably will not happen the same in our lives, that we will have a specific date.
Vemos esto en el versículo 19. But we can see this on verse 19. ¿Queda alguna semilla en el granero? Says, is there yet any seed left in the barn? Hasta ahora la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Until now, the vine and the fig tree, the pomegranate and the olive tree had not borne fruit. No había semilla porque ya las habían plantado y estaban esperando que la cosecha fuera abundante. There were no seed because they already saw and they were wanting for the harvest. Estos 4 cultivos eran esenciales para su economía. Those four things were essential for their economy. Y Dios dice, a partir de este día, a partir de hoy, yo te bendeciré. And God says, from that day, I will bless you. Podemos reflexionar en We- estas pocas palabras. We can reflect on those few words. Cuando falta la devoción al Señor, nada va bien. When there is no devotion to God in our lives, all things are going wrong. Es lo que dice el profeta en los versículos del 15 al 17. It's what the prophet says in verse 15 to 17. Pero cuando se renueva nuestra devoción al Señor, But when we renew our devotion to God, cuando la acción de aquel pueblo en la construcción del templo declaran que Dios les importa, que lo han puesto en el centro de sus vidas, when the acts of that people declare that God is on the center of our lives, el Señor responde marcando una fecha en el calendario como el comienzo de la bendición. the Lord answer putting a mark or a special date on the schedule or calendars because it will be the first date of their blessings. Y Ageo aplica sus enseñanzas en el contexto del bienestar de la economía de Israel. And we can say how Haggai apply those things. Pero en el contexto de toda esta situación hay una enseñanza espiritual. But in the context of all of that situation, there is a spiritual, ¿qué he dicho? Una enseñanza. A spiritual learning for us. Una enseñanza que tiene que ver con una vida carente de santidad y contaminada por el pecado. We can learn something about a life that do not walk in holiness and where the sin overflow. En su agricultura, el pueblo de Israel buscaba las bendiciones de Dios sin tenerlo en cuenta a él. In their agriculture, God's people, Israel, they were wanting blessings, but without counting with God. Y en lo espiritual, con sus ofrendas, tal como menciona Malaquías, buscaban las bendiciones de Dios sin amarle. And as Malachi says, they were doing offerings, but without putting their hearts. So they were looking for blessings only just for offering, for doing things. Primero habían abandonado la construcción del templo durante 16 años. First, they left the rebuild of the foundation of the temple during 16 years. Tras la exhortación de Ageo, ellos vuelven a ponerse manos a la obra. Then, after the first sermon of Haggai, they come back and they start rebuilding again the temple. Pero Dios no quiere la labor hecha por obligación, sino con el corazón. But God do not want the work of the hands by obligation, but by willing. Y cuando el pueblo pone su corazón en la obra encomendada, But when the people put their hearts on the command work, ahora Dios da por buena la labor emprendida y promete bendición. now God sees everything and says, now I'm going to bless your work. Y esto no era un cálculo del profeta Ageo basado en los indicadores económicos. And that was not a statistic that God was thinking about. La cantidad y la calidad de la cosecha van mucho más allá de lo que el ojo humano puede predecir. The quantity and the quality of the harvest is going forward than the human eye can see. Así son las bendiciones de Dios. That's how God's blessings are.
fuera de todo cálculo. without every statistic, overflow every statistic. Y la promesa de bendición está afirmando una cuestión que es de pura esencia espiritual. And the promise that they are waiting for, it's something spiritual. El llamado del pueblo de Dios es amar al Señor tu Dios, The calling to the people is to love our God, amarlo de todo corazón y hacer todo lo que Él exige. love Him from our whole heart, and to do everything that He commands us. Y Él traerá paz en medio de ellos. And He will bring peace in their midst. Esta es la clave de la bendición. That's the key of the blessing. Hay un momento, un punto en el tiempo, el Señor dice, a partir de este día. There is a moment in the line time when God says that this is the day. No dejemos pasar esta expresión de largo, desde ese día en adelante. El propósito de Dios, como estaba comentando, We're about to finish, so don't worry. The purpose of God, as I was saying, es bendecir. is to bless. ¿Quién bendecirá? Él lo dice claramente en el texto, yo, Dios mismo, yo lo haré. Who will bless? The text says that He Himself will bless. Esta es una promesa que nos da la certeza de que aquello que Dios dice, lo hará. That's a true promise that we can see and read that everything that God promised, He will do it. Reflexionemos en estas palabras. We need to rethink or reflect on those words. Dios te ama, se preocupa por ti God loves you. God wants you. y quiere bendecirte. And He wants to bless you personally. ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos queremos ser Who don't bendecidos. wants to be blessed? Everybody wants to be blessed. Todos queremos recibir bendiciones, pero pocos son los que están dispuestos a seguir el proceso. We want to receive blessings, but few are those who are willing to follow God. Pero pocos están, ¿verdad?, decididos a hacer lo que se requiere para obtener estas bendiciones. Muchos quieren disfrutar de lo que Dios ofrece, pero no conformarse a la metodología, ¿verdad?, prescrita por Él. Some of us, we like to enjoy the things that God offered, but we don't want to obey Him fully. Y solamente mencionar algunas conclusiones de todo lo que hemos visto en estos versículos. And just for conclude, mention some things that I was thinking. Si eres creyente, If you are a believer, si te arrepentiste if you've been repent y naciste de nuevo, and you born again, ya has sido bendecido. you have been blessed. Una vez que has puesto tu fe en Jesucristo, Once you have put your faith in Christ, dice el apóstol Pablo cuando escribe a Efesios en el capítulo 1, versículo 3, the Apostle Paul says in Ephesians chapter 1, verse 3, que realmente ya tenemos la bendición de Dios. that you have really been blessed by God. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los reinos celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amen. Somos bendecidos en Cristo, We have been blessed in Christ, pero disfrutamos de las bendiciones de Dios cuando somos obedientes a Él. but we can enjoy the blessings of God when we obey Him. Y a veces las bendiciones no vienen de inmediato. And sometimes blessings are not following us immediately. Después de retrasar durante 16 años los judíos la construcción, habían de nuevo comenzado a trabajar en la construcción. After 16 years that they have been working on the construction of the foundations of the temple, Y tenían un camino largo por recorrer. they had a long way to run. Acordémonos de que estamos en el mes de diciembre. We need to remember that this sermon was launched on the month of December. No es el tiempo de cosechar. It's not harvest time. Esto es en mayo o junio. Harvest is in May or June. Lleva tiempo. It takes time. Creo que algunos de ellos estaban preguntando si todo ese esfuerzo valía la pena. And I think that some of them were thinking or saying that if
if it really matters to follow God, if we cannot see any blessing or harvest. A veces nosotros vemos las cosas también de esta manera. Sometimes we see the things at the same way that they did. Sentimos que estamos tan lejos de donde deberíamos de estar We feel that we are so ahead where we need to be, que es más fácil decir ¿de qué sirve? ¿Por qué molestarse en intentarlo? that it is more easy to throw the towel Si las cosas nunca van a ser diferentes. if the things are not going to change. Y debemos saber esperar porque las bendiciones de Dios van a llegar conforme a su promesa. And we need to learn on waiting on God, because blessings are coming. Hay que saber esperar. But we need to know how to wait. Y en la espera, aunque no veamos las bendiciones de inmediato, hemos de seguir tomando las decisiones correctas. And meanwhile, we need to continue taking the right decisions. Si estás en algún problema en el día de hoy, If you are facing some problem today, solo recuerda que no llegaste ahí de la noche a la mañana. only remember that you don't get on that position from night to day. Llegaste aquí, ¿verdad? Dando 1000 pasos en la dirección equivocada. You are on that place because you did 1,000 steps wrong Durante un periodo largo de tiempo. during a long period of time. Por lo tanto, no te sorprendas si te toma bastantes pasos volver de nuevo a la dirección y poner en orden tu vida. So don't be surprised if you need to do 1,000 steps again to have right things. Alguien lo dijo así: Somebody said, debemos esforzarnos por una larga obediencia en la misma dirección. somebody says, we need to do an effort to keep on the obedience on the same direction. Ten en cuenta otra cosa para no desanimarte. Only for not discourage you. Las consecuencias seguirán llegando. Think on that. The consequences will they will come. El hecho de que haya regresado a Dios no significa que Él vaya a quitar todas las consecuencias. The fact that you came back to God then doesn't mean that He will erase all of the things or the consequences. Dice, citando otra vez a Miguel Núñez, Again, talking about the Pastor Miguel Núñez from Dominican Republic, en ese estudio que él tiene de las 10 leyes del pecado, in a study that he have talking about 10 laws of sin. mi pecado comienza cuando yo quiero, He says, my sin starts when I will, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. but consequences start when God wants. Así que podemos ser perdonados, Dios nos perdona, pero los errores aún pueden entrometerse con nosotros un tiempo después. So we can be forgiven, but consequences are still coming. Otra aplicación para nosotros es que la cosecha llegará en el momento oportuno. Another application for us is that harvest will come in the ¿qué Dios? In the right moment, sí, pues. La cosecha llegará en el momento oportuno. Los jardineros y los agricultores entienden bien este principio. The gardeners and agricultures, they understand perfectly what we are saying. No siembras y mañana recoges. They don't sow today and tomorrow they will harvest. Y en ese aspecto nosotros también tenemos que aprender. So in that sense, we need to learn. El pueblo de Israel tardó 4 años en finalizar la construcción del templo. God's people, Israel, they took them 4 years to end the construction or rebuilding of the temple. Se enfrentaron a oposición y desaliento. They faced opposition and hopelessness. Pero al comenzar la reconstrucción, But when they start rebuilding, estaban plantando semillas que traerían abundancia. they were sowing seeds that they bring abundance.
O sea que no te desanimes, a veces las cosas se ven sombrías hasta que Dios trae sus bendiciones. So don't be discouraged because sometimes things not look as we think or realize. Debemos aprender a esperar y también a saber sembrar. We need to learn on to wait and also learn on how to sow the seed. Otra conclusión para nuestras vidas es que la promesa de bendición es también un llamado radical a nuestra fe. Another conclusion is that ¿qué has dicho? Que la consideración de la promesa de bendición es un llamado radical a nuestra fe. The promise of blessings, it is a radical step of faith for us. Y digo esto porque se necesitaba fe por parte de aquel pueblo y obediencia para ver que sacar tiempo de trabajar en el campo, llevando ese tiempo a trabajar en la reconstrucción, iba a hacer que la cosecha fuera mayor, fuera más abundante. And it's something that looks very crazy because they were asked to leave the work on the lands or fields to work on the temple, and they were thinking how the harvest will be more fruitful if we left the fields and we are going to rebuild the temple. Es algo que parece ilógico, ¿verdad? That's something that make no sense. Pensaríamos que trabajando más el campo tendríamos mayor cosecha. Our thinking is that if we work more and hard in the fields or agriculture, it will be more harvest. Pero en la expectativa de Dios, trabajar menos en el campo y más en la obra de reedificación iba a traer una cosecha más abundante. But on the expectation of God, to work less on the fields and more on the temple will give them more blessings from Him. Y termino con una última consideración. And the last thing, En el mensaje del profeta Ageo nos invita también a volver a empezar. the message of the prophet Haggai is also an invitation to start again. Yo sospecho que a veces a la mayoría de nosotros nos gustaría un cambio de forma de ser, una renovación, un nuevo comienzo. I suspect that some of you wants to start again here or want a new beginning. Pero cada día de nuestra vida tenemos esa oportunidad. But let me tell you that every day of our life we have that opportunity to start again. Y tenemos que marcar ese momento. And we need to put a milestone on that moment. Tenemos que ponerle fecha. We need to put a date on that moment to start again. Tenemos que decir que este es el día en que obedeceré. We need to say that this is the day that I will be obeying. Si eso refleja la situación tuya en el día de hoy, puedes decirlo. If that reflect your situation on that day, on your life, you can raise your hand. Este es el día en que yo obedeceré al Señor. That's the day that I will obey God. La palabra de Dios nos reta, es para que la apliquemos hoy. No importa el pasado, cualquiera que sea nuestra situación. God's word is starting us. Si tu corazón es sincero If your heart is sincere y está dispuesto a andar en los caminos de Dios, and is willing to walk in God's way, Dios va a trazar una línea God is going to set a line. y a partir de hoy Él te dice, And from this day, He says to you, desde este día en adelante yo te bendeciré. from that day on, now on, I will bless you. Consideremos nuestros caminos We need to think on our ways. y con arrepentimiento volvamos a Dios. And with repentance, we need to come back to God. Y si hay celo y urgencia de ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre, And if there is zeal and it's urgency on to keep on our God things, y ponemos nuestro corazón en la obra de la iglesia, and if we put our heart in the work of our church, Dios va a bendecir eso. God will bless that. El pasado es pasado, The past is in the past. está perdonado. It's forgiven.
Entonces hay un nuevo comienzo So there's a new beginning de bendición of blessing si trabajamos if we work de acuerdo a la voluntad de Dios. accordingly to God's will. Que el Señor nos bendiga.